Esta maniobra no es una maniobra jurídica, es una maniobra política. Y a una maniobra política no hay que responder únicamente desde la perspectiva jurídica, sino también desde la óptica política. Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a tener a las diputadas, los diputados, las presidencias de los partidos quejándose en prensa, llamando a ruedas, quejándose constantemente de que nuevamente lo volvieron a hacer y que es un atentado a la democracia y que este tipo de prácticas son insanas para el gobierno de México. Y no, o sea, esa es parte de la estrategia, pero no debería de ser toda la estrategia. Tenemos que insistir que las tareas legislativas no inician cuando comienza la legislatura. Hay muchas cosas que quedan antes, hay muchas cosas que pasan y que tienen que gestionarse desde antes de la sesión, desde antes de la sesión constitutiva. En principio, ¿quién va a presidir? La Secretaría General y de Servicios Parlamentarios, ¿no? En segundo lugar, ¿cuántos recursos, no solamente económicos, también de personal, recursos humanos, va a recibir cada grupo parlamentario? ¿En qué momento va a poder acceder a estos recursos el grupo parlamentario o incluso el diputado en lo personal? Y la pregunta que nos surge ¿es una maniobra legal? Claro que es legal. ¿Es ilegítima? Totalmente, pero es legal. Y entonces viene la pregunta, ¿se puede revertir esta maniobra? Sin duda, como muchas de las reformas legales que suceden, pero que son ilegítimas y no se controvierten por desconocimiento. ¿Y cuál sería la vía para controvertirla? Bueno, hay dos. La jurídica, que prosperará, pero también está la vía política. En principio, que las y los diputados indígenas, afromexicanos, de la diversidad sexual y de los migrantes, ¿qué van a estar haciendo en su trabajo? ¿Sabes? O sea, me refiero a cuál va a ser su participación, cuáles van a ser las leyes que van a presentar, los temas que van a defender, si van a seguir impulsando sus propias causas sociales, sus propias agendas y la de las y los pertenecientes a estos grupos vulnerables que van a representar ahora sí ya de voz en el Congreso. Además, ¿cuál va a ser su participación en las comisiones? ¿Sabes? ¿A qué comisiones se van a adscribir? ¿Cuántas comisiones van a presidir? ¿De cuántas van a ser secretarios, integrantes o presidentes? Hoy, en el menú de la cena tenemos, de entrada, los congresos locales. De plato fuerte, la integración de la 65 legislatura. De postre, los órganos de gobierno y la parálisis legislativa. Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics, consultoría parlamentaria. Bienvenidas y bienvenidos a Senadores, el podcast de Demolitics Investigación Estratégica. Somos una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy servimos Marco Antonio García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales, directora general de Demolitics. Marco, con muchísimo gusto en saludarte como cada miércoles por la noche. ¿Cómo estás? Bien, Danitza, pues muy al pendiente de todos los cambios que están ocurriendo en los congresos locales, en el Congreso Federal, y ya los estaremos tocando aquí. Perfecto, pues sí, tal como lo dices, ya está empezando las legislaturas locales, ¿no? Han habido movimientos en la composición de las bancadas para lograr, por un lado, las mayorías que les permitan acceder a los órganos directivos y también construir mayorías que les permitan apoyar sus agendas legislativas al interior de las legislaturas locales, ¿no? Y en este sentido, hay una reforma que se está pretendiendo hacer en el estado de Durango para que un partido, Marco, que no tiene la mayoría en la Cámara, detente, aunque no tenga la mayoría, la Junta de Coordinación Política, ¿no? Sí, y fíjate lo que estás diciendo. Un partido que legítimamente no podría reclamar la dirección de un órgano de gobierno porque no le alcanzan los números, pero que legalmente puede hacer una maniobra para ganarlo.
Dejemos esa idea en el aire y la recuperaremos más adelante. Pero hablando del tema del estado de Durango, pues sí, es evidencia de que hay un movimiento muy dinámico en los congresos locales. Esta actividad dinámica, ágil, viva, permanente, ¿no? Hay una reconfiguración política del poder permanentemente, y no me refiero nada más a que hoy un partido tiene la mayoría y mañana lo tiene otro. No me refiero nada más a que cambian los diputados, se renuevan las caras en los congresos, sino que también hago referencia a que cambian las reglas del juego. Cambian las reglas del juego cuando a lo mejor no debería de ser así, y eso ya lo podremos debatir. Sin embargo, ocurre en la realidad, ¿no? Ya ha sucedido muchas otras veces que un partido con poder en un congreso cambie las reglas del juego cuando pierde ese poder. Es decir, una legislatura saliente, al ver que su grupo parlamentario no va a poder conservar la mayoría que tiene, cambia la legislación parlamentaria para de una u otra forma seguir conservando esos espacios privilegiados a los que había tenido acceso gracias a que tenía la mayoría. Ya pasó en 2018 en Sonora con el PRI. ¿Qué pasó en aquel momento? Bueno, lo que decía la legislación del estado de Sonora era, como en todos los demás congresos locales, que para reformar la Constitución del Estado únicamente bastaba con tener las 2/3 partes del Congreso, porque así sucede normalmente en el ámbito legislativo. Con la mayoría calificada es suficiente para reformar una Constitución. Sin embargo, el PRI, al ver que había perdido la mayoría en 2018, en el proceso que va de las elecciones a la toma de protesta de la nueva legislatura, que iba a ser de mayoría morena, lo que hizo fue cambiar la ley, en este caso la Constitución del Estado, en materia de reformas constitucionales. ¿Para qué? Para que una reforma constitucional no se pudiera hacer únicamente con el voto de 2/3 del Congreso, como ocurre en todos los demás, sino que además se requiriera 2/3, pero de los municipios. Y eso fue un precedente peligroso que nosotros alertamos desde aquel momento, lo seguimos haciendo durante todos estos años, hasta el inicio de 2021 todavía lo seguimos haciendo. ¿Y qué pasó después? La Corte lo validó. En el momento en que la Corte lo validó, abrió la puerta a que este tipo de sucesos pudieran ocurrir. Ya pasó en 2021 en Tamaulipas. ¿En qué momento? Cuando se discutía el fuero del gobernador Cabeza de Vaca. Y justamente, no lo mismo, perdón, pero más o menos algo parecido está pasando ahora en Durango, donde Morena hoy ostenta la mayoría en el Congreso, preside la Junta de Coordinación Política, allá se llama Junta de Gobierno y Coordinación Política, pero perdió la mayoría en el Congreso. A pesar de que tuvo más votos en el cómputo total, tiene menos diputaciones. Lo que dice la legislación parlamentaria es que ahora la oposición tendría que detentar la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Sin embargo, este bloque que encabeza Durango en el estado de Durango cambió las reglas. ¿Para qué? Para que la ley orgánica del Congreso ya no diga que va a ser presidido este órgano de gobierno por quien tenga más diputaciones, sino por quien tiene más votos. Y ese es un cambio importante, porque otra vez el presidente ya está sentado, pero simplemente confirma esta tendencia de que un partido que no debería de acceder a un órgano de gobierno porque no tiene los números, puede hacer maniobras para poder acceder a ellos. Y la pregunta que nos surge ¿es una maniobra legal? Claro que es legal. ¿Es ilegítima? Totalmente, pero es legal. Y entonces viene la pregunta, ¿se puede revertir esta maniobra? Sin duda, como muchas de las reformas legales que suceden, pero que son ilegítimas y no se controvierten por desconocimiento. ¿Y cuál sería la vía para controvertirla? Bueno, hay dos, la jurídica, que prosperará, pero también está la vía política. Vamos a ver un ejemplo al final de este episodio sobre cuál es esta vía política que se puede transitar para evitar que sigan ocurriendo este tipo de prácticas que van mermando la confianza de la ciudadanía en los congresos. Entonces, estos, Danitza, son ejemplos de congresos, Tamaulipas y Durango, son ejemplos de congresos locales que todavía no hacen esta transición de una legislatura a otra, pero que ya están teniendo movimiento. Entonces, esto lo que nos dice es que las diputadas, los diputados que van a tomar protesta en los próximos meses,
tienen que prestar atención desde ya a lo que está ocurriendo con sus asambleas locales, ¿no? Entonces, estos son estados que todavía no renuevan, pero ya hay uno que sí lo hizo, ¿no, Anitza? Y es el del estado de Baja California. Entiendo que ya está dando muestras del tipo de cosas que ocurren al inicio de la legislatura. Creo que podríamos hablar de ello. Sí, claro. Fíjate que hace 3 semanas, justamente como bien lo indicabas, ya inició las funciones el Congreso del Estado de Baja California. Y fíjate que también ya designaron a las personas que van a estar encargadas de varios órganos. En principio, la Dirección de Administración de la Contraloría Interna y la Unidad de Comunicación Social. También ya se nombró a las y los nuevos titulares de órganos técnicos y administrativos que van a estar en esta nueva legislatura en el Congreso de Baja California. Estas designaciones son secundarias, estas designaciones se gestionaron de la noche a la mañana o ya estaban acordados previamente, ¿no? A lo mejor creo que tenemos la idea que el inicio de la legislatura también marca el inicio de las actividades parlamentarias al interior de un congreso, ¿no? Ya sea el Congreso Federal o sea los congresos locales, pero fíjate que no, antes de que inicie justamente la legislatura, antes de que sea el día 1 de la sesión constitutiva y después la sesión, la primera sesión ordinaria en una legislatura, pues ya hay un montón de trabajo antes. Tocábamos la semana pasada el episodio en donde nos platicabas de la credencialización o todo lo que se tiene que hacer antes para la preparación del inicio de una legislatura, ¿no? No solamente es que llegan, ya y a partir del día 1 empezamos con los trabajos. Hay un montón de preparativos anteriormente. Tenemos que insistir que las tareas legislativas no inician cuando comienza la legislatura. Hay muchas cosas que quedan antes, hay muchas cosas que pasan y que tienen que gestionarse desde antes de la sesión desde antes de la sesión constitutiva. En principio, ¿quién va a presidir? La Secretaría General y de Servicios Parlamentarios, ¿no? En segundo lugar, ¿cuántos recursos, no solamente económicos, también de personal, recursos humanos, va a recibir cada grupo parlamentario? ¿En qué momento va a poder acceder a estos recursos el grupo parlamentario o incluso el diputado en lo personal? ¿Y cuántas personas podrán contratar cada bancada o fracción legislativa o incluso los asesores adscritos directamente a la asesoría de la o el diputado? Entonces, no solamente se iniciar una legislatura con un trabajo, digamos que desde cero, ¿no? También hay que hacer muchísimas preparativas, que es el inter entre que se postula, se gana una elección y se comienza a tomar protesta del cargo. Bueno, ya que estamos hablando de nuevas legislaturas, Marco, ¿qué te parece si pasamos al plato fuerte? ¿Qué va a ser justamente cómo va a estar integrada la 65 legislatura que ya hemos anunciado, ¿no? Un montón de veces que ya está a la vuelta de la esquina, ahora sí, ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, el 6 de junio fueron las elecciones, y fueron las elecciones, a lo mejor de esto no se habla tanto, pero es importante mencionarlo, fueron las más plurales de las que se tenga registro. ¿Plurales en qué sentido? En dos. Uno, porque los partidos tuvieron que postular a personas que pertenecen a grupos vulnerables, y plurales también porque fueron ganadas y asignadas a 65 diputaciones federales de estos grupos vulnerables. Esto es, no solamente se cubrió con la postulación, sino que además hoy ya tenemos más diputadas y diputados que nunca que pertenecen a estos grupos vulnerables. ¿Y esto a qué se debe? Primero, a los lineamientos, sentencias, acuerdos de las autoridades electorales, pero incluso también a la reforma de paridad, donde hablaba de que las candidaturas debían de postularse en paridad entre hombres y mujeres. Evidentemente estas fueron aprobadas por el INE, fueron validadas por el Tribunal Electoral y pudiéramos decir que fue uno de los pasos que hoy nos permiten estar donde estamos. ¿Y dónde estamos? Bueno, en una situación en la que los partidos, las coaliciones, deben de registrar al menos 50 fórmulas de personas indígenas, de personas afromexicanas, de personas con discapacidad, de personas de la diversidad sexual, de personas migrantes y residentes del extranjero. ¿Y cómo tienen que estar distribuidas estas 50 fórmulas? 32 por la vía de mayoría relativa y 18 por la vía plurinominal, ¿no, Anitza? Sí, es que justamente esta asignación de estos 5 grupos, digamos, de personas en situación de vulnerabilidad, se trata de una medida a favor de estos grupos, ¿no? Se les denomina a esto acciones afirmativas.
Y no son otra cosa más que medidas compensatorias hacia grupos. En este caso tenemos 5 grupos, ¿no? Tú ya bien apuntabas: personas indígenas, afromexicanas, mexicanos, personas con discapacidad, LGBT y personas migrantes, que históricamente y socialmente han tenido una desventaja social, ¿no? Entonces se trata de poner espacios, asignar espacios por medio de cuotas, no solamente en las postulaciones, sino también en la asignación de diputaciones, que permitan escuchar la voz de esos grupos vulnerables, ¿no? Y otro punto importante que ya no debería de ser relevante, pero que bien mencionaste al inicio, es el de la paridad, ¿no? Porque actualmente la 65 legislatura con 500 diputados va a ser prácticamente paritaria. La 64 fue la legislatura de la paridad de género, ¿no? Esta va a ser la legislatura, digamos, de la pluralidad, con más grupos de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y de esos 500 diputados que van a estar en la 65 legislatura, bien decías que va a ser paritaria, porque pues ya por la ley tiene que ser así, van a haber 248 mujeres y 252 hombres, ¿no? Ahí nos sobran 2 diputados, pero pues ya no hay mucho tema, incluso es muy parecida a la que hubo la 64 legislatura, pero hablando particularmente del tema de las y los diputados de los grupos vulnerables, pues bueno, van a ser 65, ¿no? Es un número importante porque esto lo que quiere decir es que al menos 1 de cada 10 diputados y diputadas va a pertenecer a estos 5 grupos vulnerables, ¿no? En este sentido, van a haber 6 diputadas y diputados que pertenecen a la comunidad de afromexicanos o afromexicanas, ¿no? 8 con alguna discapacidad, 4 personas que se autoadscriben como personas de la diversidad sexual o LGBT, van a haber además 10 personas migrantes, y el número de diputados, digamos, de las minorías más numeroso va a ser el grupo de las y los diputados indígenas, que va a tener 37 integrantes. Y al respecto creo que hay números interesantes, Marco. ¿Sabes? La bancada del Verde y la bancada de Morena van a ser las que van a tener, igual por su número y también por el índice de representación de estos grupos, más diputadas y diputados asignados y ganados por estas acciones afirmativas. Fíjate, 2 de cada 10 son de estos grupos vulnerables. Después están el PAN y el PRI, en donde 1 de cada 10 diputados va a pertenecer a esta bancada. Y esto es interesante porque, para empezar, no están bien delimitadas las formas en las que se tienen que postular, ¿no? O decirle tú al órgano electoral que son diputadas y diputados adscritos a este grupo electoral, porque en algunos casos basta con la única pues autoadscripción, decir: yo soy una diputada de la diversidad sexual, por ejemplo, yo soy una diputada afromexicana. Y es que las reglas del juego están todavía un poquito difusas, ¿sabes? Y será tema que se pueda a lo mejor discutir en la 65 legislatura, porque las reglas del juego no están tan claras, ¿no? Basta algunas veces con alguna carta, ¿no? Alguna adscripción, o simplemente decir que la persona es o se autoadscribe a ese grupo de la minoría, pero pues no se les puede pedir tampoco algún otro tipo de, pues no sé, alguna prueba que constate. No se pueden hacer, por ejemplo, exámenes médicos, ¿no? Porque caeríamos justamente en el tema de la discriminación, que es lo que se quiere cubrir con la autoadscripción de estas personas, y después que se hayan pues dado las diputaciones tanto de mayoría relativa como las diputaciones plurinominales, ¿no? Y creo que al respecto es importante ver varias cosas, Marco. En principio, que las y los diputados indígenas, afromexicanos, de la diversidad sexual y de los migrantes, ¿qué van a estar haciendo en su trabajo? ¿Sabes? O sea, me refiero a cuál va a ser su participación, cuáles van a ser las leyes que van a presentar, los temas que van a defender, si van a seguir impulsando sus propias causas sociales, sus propias agendas, y la de las y los pertenecientes a estos grupos vulnerables, que van a representar ahora sí ya de voz en el Congreso. Además, ¿cuál va a ser su participación en las comisiones? ¿Sabes? ¿A qué comisiones se van a adscribir? ¿Cuántas comisiones van a presidir? ¿De cuántas van a ser secretarios, integrantes o presidentes? A ver, por ley, las y los diputados pueden pertenecer hasta 3 comisiones de manera simultánea, ¿sabes? Pueden ser presidentes, secretarios o integrantes de 3 comisiones y de temas diferentes, ¿no? Y otro tema muy importante es ver el tema de la regulación de la asignación de estas diputaciones, para que se eviten justamente
a los diputados cachirules. Estos diputados son aquellos que dicen pertenecer a una minoría o que incluso pueden probar pertenecer porque un compadre, un amigo les dio una carta de adscripción, por ejemplo, que son una persona indígena, pero en realidad es que no lo son. No viven, no se sienten, no actúan, incluso no defienden las causas de esos grupos sociales. Entonces, ahí está un punto para que las y los diputados empujen, ahora que ya tomaron o que ya van a tomar protesta, que ya ganaron esos espacios y que sea una representación acuerpada. Me refiero a que no se vayan a volver ahora las Juanitas, digamos, como fue en algún momento el tema de las mujeres, sino que realmente defiendan las causas y no se supeditan a lo que quieran sus bancadas políticas, porque a final de cuentas, dentro de la Cámara de Diputados, ellos y ellas ya son un microgrupo que van a representar al 13% del Congreso, ¿no? Las minorías ahorita van a representar el 13% y pues bueno, eso sería respecto del tema de las minorías, pero ya cuando vemos la conformación de las bancadas, déjame contarte algo, Marco, que los transfugismos ya empezaron, ¿no? El primer cambio de bancada ya se dio, aun cuando ni siquiera ha empezado la legislatura y fíjate, fue el diputado Francisco Javier que renunció a la bancada del PT para unirse al PRD, ¿no? Pareciera que no es una pérdida significativa. Un diputado no alteró para nada la relación de fuerzas dentro del Congreso, pero sigue siendo una pérdida. Y es que al respecto, pues ya que estamos hablando de transfugismos, Marco, ¿qué te parece si empezamos con el postre? Ayer el diputado Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dio algunas declaraciones importantes que hemos sostenido a lo largo de varios episodios de Demolitics, donde hablamos acerca de cómo acceder a los órganos de gobierno, ¿no? Sí, creo que este es un tema muy importante que debemos darle toda la seriedad del mundo, porque no es la primera vez que ocurre, porque ya pasó en el ámbito federal en 2018, porque ya pasó en los congresos locales. Bien decías que nosotros advertimos desde hace mucho tiempo que esto podía suceder y parece que va a suceder. Lo que pasó es que Ignacio Mier anunció que van por la presidencia de la mesa directiva, van por la presidencia de la Junta de Coordinación Política y en principio esto no debería de ser así. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la legislación? Que el mismo partido que detenta la mesa directiva no puede presidir simultáneamente la Junta de Coordinación Política. La legislación es muy clara. Pero al respecto que dice Ignacio Mier, voy a permitirme citarlo literalmente. Dice Ignacio Mier: de entrada, no habría la posibilidad de que con el 40%, se refiere a la oposición, estén solicitando tener la coordinación del órgano de gobierno. Ignacio Mier dice que la legislación no dice lo que dice. La legislación es muy clara, no hay duda. El partido que presida la mesa directiva no puede presidir simultáneamente la Junta de Coordinación Política. Y esto que está anunciando como la gran megabancada, no podemos decir que sea una sorpresa, que nadie se diga sorprendido. Era un gol cantadísimo. Nosotros lo dijimos antes de las elecciones, durante las elecciones, después de las elecciones. Todo el tiempo que nosotros hemos estado anunciando las cosas que podrían suceder. Danitza, en febrero publicamos nuestro reporte que se llama Balance de los Congresos Locales rumbo a las elecciones 2021, donde alertábamos de las consecuencias que tenía el transfugismo, de las causas por las que se daba el transfugismo, de los escenarios en los que podría ocurrir el transfugismo. Y dijimos que el cómo fuera electo el Congreso no iba a determinar cómo quedaran integrados los grupos parlamentarios. Bueno, este anuncio lo confirma, ¿no? Totalmente, y es que, como le decías, ¿no? Aquí no hay que hacernos los sorprendidos porque podía pasar. Dijimos que los números les daban y les están dando, ¿no? Porque, como tú decías, ¿no? Legalmente no podrían presidir al mismo tiempo, pero es que no las van a presidir el mismo partido, ¿no? Por un lado las va a presidir, a lo mejor, Morena, ¿no? Y por el otro, a lo mejor desinflan el PT e inflan el PBM, ¿sabes? Para que los números les den, o a lo mejor empiezan a desinflar poquito Morena para PBM, ¿no? Va a ser una maniobra ahí, pues fea, ¿no? Atentando a la democracia, pero es una maniobra que se puede, ¿no? Pero no solamente hay que ver como la parte de ilegalidad, ¿no? Bueno, no es ilegal, más bien sí es legal, ¿no? O sea, es legal que se puede.
Por otro lado, creo que podríamos tocar otro asunto, que es qué va a hacer la oposición, ¿sabes? No es como que, pues bueno, ya me van a quitar la Junta de Coordinación Política y también la presidencia de la mesa directiva, ¿no? Hay algunas otras maniobras, algunas otras prácticas parlamentarias que se pueden hacer, ¿no? Esto que dices es clave. A ver, es una maniobra igual que en Durango, igual que en Sonora, igual que en Tamaulipas, maniobras ilegítimas, sí, pero legales. Y el hecho de que sean legales, Danitza, hace muchas veces suponer a las personas que están en el otro bando que por legales no son controvertibles. Que como se hizo en apego al marco legal, tú ya no puedes hacer absolutamente nada en contra de este tipo de maniobras. Y no hay un razonamiento más corto en ese sentido. O sea, claro que hay maniobras que se pueden hacer. Esta maniobra no es una maniobra jurídica, es una maniobra política. Y a una maniobra política no hay que responder únicamente desde la perspectiva jurídica, sino también desde la óptica política. Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a tener a las diputadas, los diputados, las presidencias de los partidos quejándose en prensa, llamando a ruedas, publicando en los periódicos, quejándose constantemente de que nuevamente lo volvieron a hacer y que es un atentado a la democracia y que este tipo de prácticas son insanas para el gobierno de México. Y no, o sea, ese es parte de la estrategia, pero no debería de ser toda la estrategia. Algo que se puede hacer en este momento es recurrir a la parálisis legislativa y que no dé miedo a escuchar esta frase. Porque cuánto miedo le da a las diputadas, los diputados, sus cuerpos de asesores, hablar de parálisis legislativa. Porque ¿qué dicen, Danitza? Es que con esto, si de por sí la ciudadanía ya nos ve mal, si nosotros dejamos de hacer nuestras actividades, nos van a ver peor. Señoras, señores, involucrados en el ámbito legislativo, no va a alterar demasiado la percepción de la ciudadanía. En este momento la gente, y revisen cualquier encuesta que se haga sobre el ámbito legislativo, tiene una mala percepción. Salgan a las calles y van a escuchar que la gente dice que los diputados únicamente están robando dinero del erario. Bueno, esa percepción no va a cambiar de la noche a la mañana, pero este tipo de prácticas sí pueden cambiar la forma en que se desarrollan las prácticas parlamentarias. Esto es, ¿qué pasaría mañana, Danitza, si la oposición dice, a ver, vamos a la sesión constitutiva y a partir de ahí hacemos la parálisis legislativa? ¿A quién le urge más en este momento que se aprueben reformas? Que a nadie. Al presidente López Obrador, al grupo de Morena. ¿Y qué pasa si hay parálisis legislativa? El más perjudicado va a ser el partido en el gobierno. Entonces, no destrabaremos esta parálisis legislativa hasta el momento en el que se asignen adecuadamente las cuotas, los órganos de gobierno, como establece la legislación, ¿no, Danitza? Justamente porque en este momento el grupo en el poder es Morena, pero mañana puede ser el PAN. Lo que se trata de aquí es sentar precedentes, ejercer esos mecanismos que permiten por sí solos contrarrestar el poder. Nosotros hemos venido advirtiendo que concentrar el poder lo único que va a traer es más concentración, el poder, un montón de problemas, no solamente al interior del Congreso, sino para las y los ciudadanos. Entonces, creo que ejercer este tipo de mecanismos de práctica parlamentaria, Marco, más allá de perjudicar, creo que en este momento a la larga puede apoyar, ¿no? ¿Sabes? Puede ayudar. Y es que justamente lo que le urge al presidente en este momento es el tema del dinero, ¿no? La aprobación del presupuesto de egresos, la ley de ingresos, pero no solamente eso. La semana pasada vimos que estuvieron en una situación complicada los diputados de Morena, justamente porque no se convocó un tercer periodo extraordinario, justo porque faltaba un voto, ¿no? Lo que querían hacer ahí es aprobar la ley de revocación de mandato que le urge al presidente y que va a estar en todos lados queriendo aprobarla y aprobarla. Muy seguramente la van a tomar al principio de la próxima legislatura como estas leyes que pueden atraer los diputados ya con el camino recorrido, que no inician desde cero, ¿no? Entonces, desde febrero, nosotros estuvimos diciendo que Morena iba a buscar la forma de acceder a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política simultáneamente.
y que seguramente la vía a la que iba a recurrir para ello era el transfugismo. Y hoy está sucediendo. Lo que hoy decimos es que la manera de contrarrestar eso es una de ellas, la parálisis legislativa, y que no se le tenga miedo. Porque en este momento Morena está accionando todos los mecanismos que jurídicamente puede accionar. Políticamente no le está temblando la mano para tomar las decisiones que debe de tomar. A la oposición tampoco debería de temblarle. Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión. Marco, un gusto saludarte como cada miércoles. Este fue el Menú de Senadores, el podcast de Molitics Investigación Estratégica. Somos una consultoría parlamentaria. El día de hoy cenamos Marco García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales, directora general de la firma. Espero que les haya gustado el menú y nos vemos en la próxima cena. Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos de Molitics, consultoría parlamentaria.